Hermanos, vamos a empezar el estudio de la palabra en esta hermosa tarde. No sé, hermanos, si ustedes hayan tenido, ¿verdad?, a alguien o conocen a alguien que nunca le gusta perder, ¿no es cierto? Desde que éramos niños, yo recuerdo que yo conocí o tuve amigos que en realidad nunca querían perder en los juegos, ni en nada, en los juegos de pelota, en todas las cosas que hacíamos, nunca querían perder. Entonces, y es cierto, hay un dicho que dice que el que cuando uno no le gusta perder siempre arrebata, ¿no? Entonces, ese era un dicho que decían antes, yo recuerdo, decían arrebata y corre, ¿no? Y corrían, pero éramos niños, éramos muy pequeños. Pero la verdad es que hay muchas personas que no les gusta en realidad perder. Y hoy al título del estudio, hermanos, yo le puse quiero ganarlo todo, ¿sí? Quiero ganarlo todo. Entonces, por eso yo le pregunto a usted a cuánto les gusta perder o a cuánto les gusta ganar en todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo muchas veces, cuando a alguien que no le gusta perder, ¿verdad? Y pierde, ¿verdad? Mucha gente le hace, como dicen, bullying, ¿verdad? Le echan ahí cosas para hacerlo enojar aún un poco más, porque en realidad están las personas enojadas porque no les gusta perder. Yo no sé si usted conozca a alguien así, pero el título de hoy, recuérdelo, se titula Quiero ganarlo todo. Y está basado, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 21 hasta el versículo 27, y es un pasaje que cuando yo lo estaba leyendo me gustó mucho, y vamos a leerlo de esta manera, y así dice, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Dice de esta manera en el versículo 21 del capítulo 16 de Mateo, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y luego él agrega y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas, dice, de Dios, sino en la de los hombres. El versículo 24 dice de esta manera, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el versículo 25 continúa diciendo, Mateo 16, dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice la palabra de Dios, pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras, ¿no? Entonces, una de las cosas es que estamos viendo en este tema el día de hoy, y cuando habla acerca de la cruz, recuerde que estamos hablando de sufrimiento y muerte. Y en esta ocasión estamos hablando de sufrimiento y muerte de Jesús. Entonces era necesario, hermanos, ¿verdad? Porque por dos grandes hechos el Señor Jesús lo hizo. Primero, ¿verdad? Para rescatar al hombre, vamos a decirlo de esta manera, del pecado. Y en la otra, mis hermanos, es porque, ¿verdad? Se mostraba el amor infinito de Dios hacia la humanidad. Entonces, por eso la Biblia nos enseña, hermanos, donde dice que Él entregó a su a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga, dice la palabra de nuestro Dios, la vida eterna. Entonces, cuando mis hermanos estamos hablando acerca de esto, ¿verdad? En el versículo 21, hermanos, Jesús comienza a revelar el alcance total de la misión que Él vino a cumplir en cuanto a salvar al pecador. Pero déjeme decirlo de esta manera. Desde entonces, dice la palabra de Dios, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Y mis hermanos, esto
debió haber sorprendido mucho a los discípulos. Déjenme decirle por qué. Después de entender completamente que Jesús era el Mesías, la última cosa que esperaban era que el Mesías fuera a padecer mucho y aparte de eso, no solamente padecer, como el Mesías para los discípulos iba a padecer y también ser muerto. Entonces esto quizás no lo iban a poder ellos entender en su tiempo. Y Isaías 53 lo explica de esta manera, en el versículo 3 al 12, hermanos, de Isaías lo dice así, en la versión Reina Valera, mis hermanos, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, y luego dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice el versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Que es un pasaje muy hermoso este de Isaías, mis hermanos. Ahora, cuando estamos hablando y volviendo a lo que es Mateo 16, mis hermanos, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, recuerde que eran los tres grupos que formaban, ¿verdad?, el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Entonces, sobre ellos, ¿verdad?, caía la responsabilidad de, déjeme decirlo de esta manera, de juzgar a alguien. Entonces era necesario, ¿verdad?, que se enfrentaran en lo que ellos creían en contra de Jesús, ¿verdad? Pero recuerde que Jesús dijo que aunque lo llevaran a la muerte, él iba a resucitar, dice, al tercer día. Los discípulos probablemente estaban tan sorprendidos cuando Jesús dijo que sería muerto en Jerusalén, y que estas palabras, mis hermanos, que Jesús les dijo a ellos no les penetraron. Y más adelante, ¿verdad?, un ángel les recordaría estas palabras. Por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, en Lucas 24, del 6 al 8, ¿verdad? Dice el versículo 6 de Lucas, dice, cuando el ángel se les apareció, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló, dice, cuando aún estaba en Galilea. Y por eso es que cuando habla el ángel acerca de que Jesús ya había resucitado, ellos no podían entender todas las cosas. Recuerde que la semana pasada nosotros explicamos que hasta que vino el Espíritu Santo, ellos entendieron muchas cosas hablando de los discípulos del Señor. Y Mateo 16, hermanos, sigue diciendo que los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, recuerden que eran tres grupos que formaban el Sanedrín, ¿sí? Y resucitar al tercer día, los discípulos probablemente estaban sorprendidos cuando Jesús les dijo que iba a morir. Ellos no lo podían entender, mis hermanos. Y recuerde, el versículo 22 y 23 de Mateo 16 habla acerca de la oposición involuntaria de Pedro, ¿verdad? Cómo Pedro fue usado, ¿verdad? Ni cuenta él se dio que en sus palabras estaba haciendo el plan maléfico, vamos a llamarlo así, o quizás decirlo satánico tal vez, pero él no sabía que estaba siendo usado por el mal. Entonces recuerde, mis hermanos, que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo, verdad? Quizás ahorita nosotros lo podemos entender, pero en su tiempo Pedro no lo pudo entender, ¿verdad? De cómo poder decirle al Señor, ten compasión de ti, ¿verdad? Y tratando de convencerlo para que no fuera a Jerusalén y no sufriera, no muriera. Entonces, cuando le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En este momento Pedro tuvo la audacia de reconvenirle. Pedro lo hizo en privado, dice, tomándolo aparte, pero tuvo la confianza suficiente para decirle a Jesús que estaba equivocado al considerar ir a Jerusalén, dice, para ser muerto allí. Entonces, recuerde que Pedro comienza a reprender a Jesús de esta manera. Por eso Mateo 16, hermanos, en estos versículos dice, comenzó. Sugiere que Pedro solo consigue llegar hasta cierto punto de lo que él estaba diciendo antes de que Jesús lo interrumpiera, ¿verdad?
Entonces recuerde que él empezó de esta manera. Lo que dijo Pedro no se alineó, déjeme decirle, con las escrituras. Entonces no estaba siendo usado, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, no estaba siendo usado dentro de los planes de Dios, sino que Pedro trató en la manera de él de convencer a Jesús para que no fuera a Jerusalén. Lo que dijo Pedro estaba en contradicción con la autoridad espiritual que debería de haber sobre él. Recuerde que él andaba con el Señor y una de las cosas es que Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Esta fue una reprendida fuerte de parte de Jesús, pero era completamente apropiada, aunque un momento antes Pedro había hablado como mensajero de Dios, luego habló como mensajero de Satanás. Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarlo de su ministerio, en verdad, hablando de la cruz, y Jesús no permitiría que ese propósito de Pedro tuviera éxito, o del maligno, vamos a llamarlo de esta manera. Ahora, podemos estar seguros, mis hermanos, de que Pedro no sabía que hablaba por Satanás. Al igual que en unos momentos antes no sabía que hablaba por parte de Dios. A menudo es mucho más fácil ser una herramienta de Dios o del diablo de lo que nosotros podemos creer. Entonces recuerde, y cuando yo leía esto, y es cierto, hermanos, aún déjeme decirle, y ponga mucha atención a lo que voy a decir, aún en un momento de enojo, hermanos, nosotros podemos ser herramienta del enemigo si no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, Mateo 16, hermanos, en este mismo pasaje que estamos leyendo, nos pone la mira, dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús, dice, expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera satánica de pensar. Él no tomó una decisión deliberada de negar a Dios y abrazar a Satanás, simplemente dejó poner sus pensamientos en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Y Satanás, dice que Satanás se aprovechó de ello. Ahora déjenme decirle, mis hermanos, como decía yo anteriormente, muchas veces nosotros aún, ¿verdad?, con respeto lo digo, muchas veces cometemos muchos errores, hermanos, y no nos damos cuenta de que somos manejados por el enemigo, ¿verdad? Entonces, el llamado de Jesús a sus discípulos, mis hermanos, en el versículo 24 habla de esta manera. Jesús declara su expectativa de que sus seguidores lo seguirían al morir, dice, a sí mismo. Entonces, recuerde, mis hermanos, el llamado de Jesús a los discípulos. Recuerde, una de las palabras claves aquí es el negarse, ¿verdad?, a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Es lo que vamos a leer a continuación, pero recuerde que la expectativa es de que sus seguidores, ¿verdad?, lo seguirían al morir a sí mismo, ¿verdad? Entonces, hablando, mis hermanos, de nuestra forma de ser también. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Era lo suficiente malo para los discípulos escuchar que Jesús sufriría, sería rechazado y moriría en una cruz. Ahora Jesús le dice que ellos deben hacer lo mismo. Y en verdad muchas veces yo he oído que muchas personas dicen que cuando vienes a Jesús se acaban los sufrimientos, ¿verdad? Aún a veces lo ponen en la televisión y todo. Y no es cierto, mis hermanos. Es cierto que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero recuerden, mis hermanos, que aún aunque nosotros tengamos dolor, sufrimiento, recuerden que el Señor estaría con nosotros. Entonces, no es que nunca íbamos a sufrir o nunca íbamos a pasar por problemas, sino todo lo contrario. Dentro de esta vida, hermanos, de este peregrinaje, decía la semana pasada, dentro de nuestro peregrinaje por este mundo, mis hermanos, recuerden que va a haber sufrimiento, ¿sí? Entonces, pero recuerde las palabras de Jesús, que Él ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué le podemos a pedir a nuestro Señor? Que Él no nos ayude o que no nos saque de apuros. Ahora, déjeme decirlo de esta manera: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Todos sabían que se refería a Jesús cuando dijo esto.
Todos sabían que la cruz era instrumento implacable de muerte. La cruz no tenía otro propósito más que muerte. La cruz no se trataba de ceremonias religiosas, no se trataba de tradiciones o sentimientos espirituales. La cruz era una manera, dice, de ejecutar a las personas, ¿verdad? Entonces recuerde que Jesús le dijo, niéguense a sí mismo y tomen su cruz, o tome su cruz y sígame. Pero nos negamos a nosotros mismos cuando rendimos nuestro ser a Cristo y determinamos obedecer, dice, su voluntad. Entonces recuerde, esto es muy importante dentro de lo que es la vida cristiana, porque dice que cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, es cuando nosotros rendimos todo nuestro ser a Cristo y determinamos, dice, obedecer, dice, su voluntad. Entonces es, mis hermanos, cuando entramos bajo la voluntad del Señor, entonces ya estamos negándonos a nosotros mismos. En una ocasión yo le expliqué en una clase, yo decía, es como decir, voy a usar un nombre cualquier nombre que puede haber, ¿verdad? Vamos a decir Pedro, Juan, ¿verdad? O cualquier otro nombre y decir, vamos a decir Pedro ya no es Pedro, sino que ahora es Pedro en Cristo, ¿sí? Cuando es Pedro solo es que es, vamos a llamarlo de esta manera, es un término de que es un ser, ¿verdad? Que vive por sí mismo, pero cuando es un Pedro dedicado a las cosas de Dios, ya está bajo la voluntad de Dios, bajo las órdenes de Dios, bajo los mandamientos de Dios y está dentro de su voluntad de Dios. Entonces recuérdese que estamos hablando, ¿verdad? De que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos y echar fuera todo orgullo, todo lo que nos hace mal, ¿verdad? En cuanto al testimonio con otras personas. Ahora déjeme decirle, el tomar la cruz significa una cosa. Ibas a una muerte segura y tu única esperanza estaba en el poder, dice, de la resurrección. Y Jesús sabía eso. Él sabía que iba a ir a la cruz, pero sabía que él podía resucitar. Por eso en una ocasión él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Porque recuerde que Jesús tenía ese poder de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de pensar, aún si nosotros morimos por el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que nosotros vamos a resucitar con Jesús. Entonces, tenemos que tener esa seguridad. Vamos a resucitar en Jesús. Vamos a decirlo de esta manera. Ahora, recuerda que la cruz significa, mis hermanos, y nunca se le olvide, significa sufrimiento, ¿sí? Significa muerte. Por eso yo muchas veces no me explico por qué muchas veces traen un crucifijo, ¿verdad? Y traen un Cristo colgado. Cristo ya no está ahí, siempre lo hemos dicho. Recuerde que Él resucitó, Él venció la muerte, Él venció todo el pecado. Entonces Él ya no está ahí, sino que ahora todos los que somos de Cristo, mis hermanos, debemos de entender de que ahora nosotros pertenecemos a Él y ahora nosotros tenemos la victoria, dice Pablo a los Corintios, sobre todas estas cosas. Entonces, Dios no quiere que tengamos una cruz colgada en tu pecho, ¿sí? Sino lo que Dios quiere es que tu mente y tu corazón estén en obediencia a Él. Si es necesario, déjeme decirlo, hasta la muerte, como lo hicieron los discípulos. Entonces recuerde que los discípulos todos murieron por causa del Evangelio, ¿verdad? En el nombre de Jesús, así como pasó, recuérdelo con todos sus discípulos, ellos tenían, después de que Jesús resucitó, ellos pudieron entender muchas cosas. Vino el Espíritu Santo, recuerde la semana pasada hablábamos de que Él enviaría el Consolador que les enseñaría todas estas cosas. Y fue cuando ellos pudieron entender mucho acerca de la resurrección de Cristo también, de lo que fue la cruz para Cristo. Pero en ese momento, recuerde de lo que estamos hablando. Pedro le había dicho a Jesús que no fuera a Jerusalén, que cómo iba a padecer, ¿verdad? Estas cosas que Jesús le estaba diciendo. Ahora, recuerde que solo el apóstol Juan no lo mataron, pero recuerde que él estuvo preso en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. Entonces recuerde siempre esto, mis hermanos. Ahora, déjeme decirle, en Mateo 16, en el versículo 25 al 27, ¿verdad? Ahí dice la paradoja de la cruz, encontrar la vida perdiéndola. ¿Sí? Estamos hablando de ganar y de perder. Entonces de nosotros depende si nosotros ganamos o perdemos. Pero la paradoja de la cruz es encontrar la vida perdiéndola. Entonces recuérdelo, perdiéndola
pero perdiéndola en el nombre de Jesús. Y el pasaje dice de esta manera: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros debemos de seguir a Jesús de esta manera, porque es la única manera en la que encontramos vida. Suena extraño decir, nunca vivirás hasta que caminas a la muerte con Jesús, pero esa es la idea. No puedes obtener la vida de resurrección sin morir primero, dice, ¿verdad?, el comentarista. Ahora, una semilla no se pierde cuando la siembras, aunque perezca, ¿verdad? Aunque parezca muerta y enterrada, en cambio es liberada para que sea lo que siempre tenía que ser. Entonces recuerden, mis hermanos, que la muerte, ¿verdad?, dentro de lo que es la vida del cristiano, me gusta mucho cuando hay un pasaje, hermanos, que dice que los que duermen en Cristo, dice este pasaje, y es algo hermoso, los que duermen en Cristo. Entonces recuerden que aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad?, o que es cristiano, duerme en Cristo, parte, ¿verdad?, parte para con Él. Pero recuerde que la palabra de Dios usa este término de que duerme. Entonces recuerde siempre esto. Y Mateo 16, hermanos, sigue diciendo de esta manera: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Evadir el caminar a la muerte con Jesús significa que tal vez podemos ganar todo en el mundo y terminar perdiéndolo todo. Entonces, recuerde, mis hermanos, no se trata la vida de cuánta riqueza tienes, de qué tanto te diviertes. No, la vida no es todo eso, ¿verdad? Debemos de tener nosotros conciencia, mis hermanos, de que nosotros debemos de enfocarnos en la obediencia a Dios, ¿verdad? Aún, déjeme decirle, aunque fuéramos pobres, aunque seamos llenos de problemas, siempre el Señor Jesús estará con nosotros. Siempre, siempre recuerde esto. Entonces no se trata de cuánto vamos a ganar en el mundo, sino se trata de estar bien con nuestro Dios. Y Lucas 4, hermanos, del versículo 5 al versículo 8, nos enseña acerca de la gran oferta del diablo, cómo, ¿verdad?, se acercó el diablo a Jesús. Y en el Reina Valera, mis hermanos, 1960, ¿verdad?, revisión 1960, habla de esta manera en el versículo 5 de Lucas 4. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, dice, todos los reinos de la tierra. Y alguien dijo en una ocasión, hermanos, si el diablo eso hizo con Jesús, imagínense que no querrá ofrecerle a los seres humanos, a los cristianos, ¿no?, para que puedan, ¿verdad?, obedecerlo y pecar de esa manera. Ahora déjeme decirle, cuando habla este pasaje, dice, y le llevó al diablo a un alto monte, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, dice, todos los reinos de la tierra. Entonces esto nos enseña también que el diablo está al control, ¿verdad?, de gran parte de lo que es el mundo. El versículo 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, dice, la doy. Y que alguien, en una ocasión oí a alguien decir sobre este versículo que decía, qué diablo tan mentiroso, porque todas las cosas pertenecen a Dios, no a él. Entonces él diciéndole a Jesús, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Y no es cierto, mis hermanos, recuerde que eso es mentira de parte de él. Entonces, pero sí hay muchas personas que creen esa mentira y le obedecen, y entonces entregan todo al enemigo, y eso, recuerde que eso no está bien. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros nos postremos solamente delante de Dios. El ser humano se postre delante solamente de Dios y no de otra cosa. Versículo 7 dice, si tú postrado me adorares, dice, todos serán tuyos, hablando de los reinos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Esas son las palabras del Señor Jesús. Entonces, déjeme decirle,
porque el Hijo del Hombre, dice los últimos versículos, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice, pagará a cada uno, dice, conforme, dice, a sus obras. Sí, es lo que dice Mateo 16. Y esto me recuerda a lo que leí en una ocasión en Segunda de Corintios, y me acordé de esto, mis hermanos, porque Segunda de Corintios 5:15 dice de esta manera: y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y estas son unas palabras bíblicas muy fuertes, y déjenme decirle por qué. Ya no vivan para sí. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mis hermanos, muchas veces, amigos, oyentes, muchas veces la persona deja en último lugar las cosas de Dios, y eso no está bien. Aquí dice que ya no vivan para sí, no es para vivir para nuestros propios deleites, no es nuestros propios gozos, la verdad, nuestros placeres, no se trata de eso, no se trata de ir, recuérdelo, y acumular riquezas o ser alguien tan importante en el mundo, no se trata de eso. Dice este pasaje de Segunda de Corintios 5:15, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿sí? Para sí mismo, sino para aquel que murió, dice, y resucitó, dice, por ellos. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Que el ser humano o el cristiano debe de vivir solamente para Dios, dedicando su vida, déjenme decirlo así, en obediencia a Dios. Entonces, es la manera, mis hermanos, en que Pablo lo presenta a los corintios. Y nunca olvide esto, la paradoja de la cruz, encontrar la vida perdiéndola. Entonces, muchas veces tenemos miedo, sí, a muchas cosas, pero déjeme decirle, el Señor está al pendiente, está al cuidado de cada uno de nosotros. Hace unos días me dijo alguien, ¿verdad? Dijo, mira Alberto, no te vas a morir hasta que Dios quiera. No debes de tener temor, no debes de tener miedo. Dios tiene el día en que tú vas a partir con Él. Entonces no debes de tener ningún temor. Y hermanos, es cierto, muchas veces nosotros tenemos temores y cosas aquí, así, pero recuerde que nosotros nos acordamos del amor de Dios. Todo esto dice la palabra de Dios, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, es verdad, es cierto que Dios tiene, ¿verdad?, cuando el ser humano va a partir. Y déjeme decirle, hasta el último aliento Dios lo conoce, mis hermanos. Entonces, recuerde, y voy a leer textualmente otra vez esto, dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces dice, pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Y qué palabras tan tremendas dicen este pasaje, mis hermanos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quiere ganarlo todo o quiere perderlo todo? Este pasaje me dice, perderlo todo es perder hasta tu alma, ¿sí? Entonces, ganarlo todo es entrar en obediencia, ¿verdad?, en las cosas de Dios a través de Jesucristo. Recuerde que Jesús vino, es cierto, estuvo en obediencia al Padre durante todo su ministerio, y la Biblia dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Entonces, es lo único que Jesús le pedía a sus discípulos, era lo único que Jesús quería que continuaran sus discípulos. Por eso yo decía anteriormente, ellos murieron, ¿verdad? Excepto el apóstol Juan, pero déjenme decirlo, ellos murieron, ¿verdad?, por el nombre de Jesús. ¿Quieres ganarlo todo o quieres perderlo todo? Dice este pasaje, hasta tu alma. Yo creo que todos queremos ganarlo todo, ¿sí? Entonces entremos, y no estoy hablando de riquezas ni de fama, sino simplemente ganarlo todo es entrar en obediencia hacia Jesús. Y déjeme decirlo y terminar de esta manera. Si entramos en obediencia, ¿verdad?, delante del Señor, entonces déjeme decirle, nuestra vida siempre será bendecida. Entonces,
recuerde que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa y con esto quiero terminar, mis hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y después recuerde, tendremos los anuncios. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está y dígale gracias, Señor, porque Padre, ahora nosotros, ¿verdad? Queremos entrar en esa obediencia hacia ti, Señor, y no ganar las cosas del mundo, sino lo contrario, ganar las cosas que son espirituales y que dice la palabra de Dios que trascienden hasta la otra vida. Por eso, Padre, en tus manos ponemos este mensaje, Señor, para que llegue a aquellos, Padre, que en realidad lo necesitan. Ha sido de bendición para nosotros y por eso pedimos, Padre, que vaya con poder. Entonces, gracias te damos, Señor, y bendice a aquellos que nos escuchan y bendice a sus seres amados donde quiera que se encuentren, junto con los de nosotros. Alabamos tu nombre y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Por eso, mis hermanos, le damos las gracias en esta hermosa tarde. Gracias por su atención y como cada miércoles lo decimos, de verdad, esperamos verlos el próximo miércoles, si es la voluntad de nuestro Dios. Tendremos anuncios, así es que no se desconecte. Gracias y Dios les bendiga, mis hermanos. Muévete, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla.